Se dice que dos triángulos son congruentes. Se dice que dos triángulos son congruentes cuando el triángulo es exactamente igual a otro. O sea, dos triángulos exactamente iguales se dice que son congruentes. Dos triángulos que son exactamente iguales son congruentes. Por ejemplo, estos dos de aquí, ¿no? Esos dos triángulos de aquí son congruentes. Pero, profesor, bueno, si son congruentes, o sea, ¿cuál es el chiste, no? Que sean congruentes. Si son iguales, o sea, ¿qué voy a poder operar? ¿Qué me van a poder preguntar? Es que lo que pasa que el triángulo de acá va a ser igual al triángulo de acá, correcto. Lo único que acá lo he delineado para diferenciarlo. Pero hay una cosa, ¿no? Son exactamente iguales, sí, pero pueden estar en diferente posición. ¿Cómo es eso? Ese triángulo puede ser así, mientras el otro puede estar así. O el triángulo de acá puede estar de cabeza y el otro triángulo puede estar aquí, o así, ¿no? Entonces, son iguales, claro, son exactamente iguales, sí, pero están en diferente posición. Entonces, para definirlo en forma correcta y chévere, dos triángulos son congruentes cuando son exactamente iguales. ¿Qué significa eso? Que sus lados son iguales. Ojo, no significa que todos sus lados son iguales, sino, por ejemplo, si acá su lado mide 3, aquí 4 y acá 5, en el de acá también va a pasar lo mismo. Uno de sus lados es 3, el otro 4 y el otro 5. Eso significa que tienen sus lados iguales. A eso se le llama lados homólogos, ¿sí? Lados homólogos. O sea, puedo tener mi triángulo 3, 4, 5 aquí, mi triángulo 3, 4, 5 acá, y son exactamente iguales. Tienen los tres lados iguales. Y por eso, si tienen tres lados exactamente, bueno, homólogos, 3, 4, 5, 3, 4, 5, sus ángulos también van a ser los mismos. Sus ángulos también van a ser los mismos. Entonces, esos son triángulos congruentes, que son exactamente iguales, son una calca, ¿no? Es lo mismo. Y eso hay que diferenciarlo, porque hay gente que se confunde un poco con ese concepto, ¿no? Dos triángulos son congruentes cuando son exactamente lo mismo. Muy bien, vamos a ir justamente a lo práctico. Pero, profesor, si son exactamente iguales, ¿qué hay que calcular? Si ya sé que son iguales, es que lo que pasa de que no siempre te van a colocar todos los elementos del triángulo, no te van a colocar todos los ángulos y todos los lados, sino que hay casos para justamente saber si los triángulos son congruentes o no son congruentes. Muy bien, tenemos el primer caso de aquí. Esos dos triángulos que están acá son congruentes, profesor, pero ese triángulo es más grande y ese más chiquito, aparentemente. Pero miren la característica que tienen. Tienen este lado igual. Y al ser un triángulo rectángulo, estos dos ángulos van a sumar 90. Los dos ángulos de acá también van a sumar 90 grados. Entonces vamos a analizar, ¿sí? Analicemos. Del gráfico se observa que el triángulo 1, el de aquí, tiene un lado que es el 2 rayitas y dos ángulos congruentes, que son el ángulo A y el ángulo B para el lado izquierdo. En el triángulo 2, ¿qué puedo observar? Que tiene ese mismo lado, mira, dos rayitas y acá también tiene dos rayitas. Y dos ángulos congruentes, que es el ángulo B del lado derecho y el ángulo E. Entonces, ¿qué tipo de congruencia se puede observar? Mira, acá tengo un ángulo, dos rayitas, ángulo. Mira, un ángulo, dos rayitas, ángulo. Y en el otro lado, ángulo, dos rayitas, ángulo. ¿Saben cómo se llama ese tipo de congruencia? Ese tipo de congruencia se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Si yo observo, tengo dos ángulos, profesor, y los lados, bueno, solamente te dan un lado congruente. Mira, ¿qué significa congruente? Lado igual, ¿no? Ese lado de acá es igual al de acá. Entonces, ese lado es el que me va a servir. Y para este lado se está determinando dos ángulos. Mira, el ángulo A, ángulo, el lado dos rayitas y el ángulo B. En el otro triangulito, en el triángulo 2, tenemos el angulito B, dos rayitas y el ángulo E. Entonces, yo puedo afirmar, porque dice que son congruentes, que el tipo de congruencia, ¿sí? Que el tipo de congruencia que se está observando es el siguiente.
¿sí? Luego la congruencia del triángulo 1 y triángulo 2 se llamará ala. ¿Qué significa ala? Ángulo, lado, ángulo. Lo podemos observar, mira, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. En el lado izquierdo y en el lado derecho, ángulo, lado, ángulo. Entonces, la congruencia presente en este caso es la congruencia ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí de acuerdo? Muy bien. Entonces, repito, tengo el triángulo 1 y triángulo 2. Ese lado de rayitas se repite. Por eso que ese lado va a ser congruente, por eso, ¿no? Se repite esto. Y vamos a ver, como me dicen que son congruentes, vamos a ver qué tipo de congruencia observamos. Ángulo A, mira, el ángulo A, lado, que es las dos rayitas, y el ángulo B del lado izquierdo. Muy bien. En el otro triangulito observo el ángulo B del lado derecho, dos rayitas, y el ángulo E. ¿Qué tipo de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y ese es el tipo de congruencia presente. Ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver el siguiente. Vamos a determinar. Determina el caso respectivo. Acá es igual que el otro, ¿ah? A ver, vamos a observar. De gráfico observamos que en el triángulo 1 tiene un lado y dos ángulos congruentes. Mira, tiene este lado. Uy, justo, dos rayitas, ya tengo mi lado congruente. Ahora, ¿qué aparece? Mira, ángulo B y el ángulo C. Ángulo B, dos rayitas, ángulo C. Ese es para el lado izquierdo. Para el lado derecho tenemos ángulo C, dos rayitas, ángulo D. ¿Qué tipo de congruencia tenemos? Ángulo, lado, ángulo. Mira, ángulo, lado, ángulo. Y en el otro, ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el tipo de congruencia presente será, a ver, ¿cuál será ese tipo de congruencia? Igual que el anterior, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya está? Miren. ¿Y habrá más tipo de congruencia, profesor? Sí, ahorita lo vamos a observar. Vamos a ver el tercero. Uy, parece que todo tiene que ver con lo mismo, ¿eh? Está con una suerte entre comillas, Miremos los dos triángulos, el triángulo plomo oscuro y el triángulo plomo claro. Mira, este lado vale A y el de acá vale A. Ah, ya encontré los lados iguales. Ahora, vamos a ver qué más hay. Bueno, como no hay más, tienen que ser los ángulos. Ángulo A, lado A, ángulo B. Ángulo, lado, ángulo. Y acá, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ah, y tenemos la congruencia. La misma que hemos estado observando en todos los ejercicios. De gráfico se observa que el triángulo 1 tiene lado y dos ángulos congruentes. En el triángulo 2 se observa lo mismo. ¿Qué se puede concluir? Que la congruencia es es ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ese es el tipo de congruencia que podemos observar. ¿Sí? Entonces, muchachos, tienen que ver eso. Si tienen dos lados iguales y solamente hay dos lados iguales nada más presentes, solamente hay dos, se dice que es ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Miren, pero en el caso de acá cambia un poquito. A ver por qué. Tengo dos triángulos congruentes. Mira el triángulo 1 en romano y el triángulo 2 en romano. Mira lo que tenemos. Tenemos dos rayitas y rayita. Mira, dos rayitas iguales acá, rayita igual acá. Ah, ya, profesor, o sea que hay dos lados, ¿no? Ya no hay ángulo. Dos lados, claro. Mira, tenemos acá dos rayitas, rayita. Dos rayitas, rayita. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué tipo de congruencia vamos a tener? Vamos a observarlo por acá. Se observa que el triángulo 1 tiene un ángulo, que es el ángulo C, que es acá abajo, y dos lados congruentes. Ahí están los lados congruentes. Dos rayitas y rayita. En el de acá,
dos rayitas y rayita, ¿no? Ahí está, los lados congruentes, tanto para el triángulo 1 y para el triángulo 2. Entonces, luego, la congruencia del triángulo 1 y triángulo 2, ¿cómo se va a llamar? LAL. ¿Qué significa LAL? Lado, ángulo, lado. Mira, lado, dos rayitas, ángulo C, rayita, lado, ángulo, lado. En el otro triángulo, en el triángulo 2, tenemos lado, dos rayitas, ángulo, lado, una rayita. O sea, profesor, hay dos lados y en medio hay un ángulo. Claro, acá está, mira, dos lados y en el medio hay un ángulo. ¿Cómo se llama la congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Esa sería la congruencia que vamos a observar. La congruencia LAL, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien. Listo. Esa es la congruencia que observamos. Profesor, ¿y habrá algún otro tipo de congruencia? Sí. Existen tres tipos de congruencia. La primera de ellas es ángulo, lado, ángulo, la que hemos visto en 3 ejercicios. Luego, la otra es la que hemos visto hace un momento, ángulo, lado, ángulo. Y habrá una tercera, que son lado, lado, lado. ¿Sí? Lado, lado, lado. O sea, hay 3 tipos de congruencia nada más. Lado, ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. Y lado, lado, lado. Son los 3. Ya, me dice, ya profesor, ya como que entro en un poco de confusión. Y ahí eso es que me va a servir en los ejercicios. Muy bien. Justamente aquí en ese problema, vamos a observar estos dos triángulos congruentes. Me dicen que AC es igual a CD. Y justamente eso va a cumplir la congruencia ángulo, lado, ángulo. A ver, profesor, vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver. Listo, tenemos el problema 5. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá, mejor. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá para que lo podamos observar mejor. Entonces, muchachos, es importante que sepan justamente ese tipo de congruencias. ¿Sí? Es importante. Ahorita. Muy bien. Por datos del problema me dice a mí, mira, por datos del problema me dice a mí que AC es igual a CD. AC, mira, es igual a CD. Eso es lo que me dice el problema. Muy bien. Entonces, tengo dos lados iguales. Ah, ya, la congruencia es ángulo, lado, ángulo, porque solamente para cada triangulito hay un lado congruente nomás. Hay un solo lado que está siendo congruente. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Muy bien, son congruentes. Profesor, ¿y eso qué significa? Que estos lados, miren, que estos lados que están aquí, ¿de acuerdo? El 5 y el x menos 6, ¿sí? Que el 5 y el x menos 6 tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque los triángulos congruentes tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Entonces, para el triángulo que está arriba, este lado opuesto, ¿cuánto es? 5. Y este lado opuesto, ¿cuánto es? X menos 6. Y como son congruentes, tienen que ser iguales. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo para que ustedes lo entiendan, porque congruencia a algunos se les complica un montón. Pero en este caso a ustedes no les va a pasar eso. Yo lo estoy explicando, ¿no? Claro, estamos viendo el tipo de congruencia que puede ser un poco pesado eso, claro. Puede ser un poquito pesado, pero vamos a ver cómo lo aplicamos a este ejercicio. Acá tenemos 5 y acá tenemos x menos 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a cumplir? A ver, antes de resolver cualquier cosa, vamos a mover acá. Vamos a mover acá el muñequito. Lo voy a poner por aquí al muñequito. Ya está. Lo ponemos al muñequito y ahora sí lo vamos a observar. ¿Sí? No se preocupen, muchachos. Ustedes digan, profesor, mucha confusión, mucha teoría. Claro, pero ahorita vamos a ver algo que ustedes lo van a aprender sí o sí. Entonces, respecto a este ángulo C, claro, porque ese es el ángulo que estamos viendo. Estos dos lados de acá, ¿sí? En conclusión, tienen que ser iguales. ¿Por qué, profesor, tienen que ser iguales? Porque son congruentes. Y la palabra congruente significa de igual medida. O sea que son iguales. Así, hablando en español castizo,
que son iguales, pues. O sea, ¿el x menos 6, profesor, es igual al 5? Sí, el x menos 6 es igual al 5 que está acá por ser congruentes. ¿Por ser qué? Congruentes. ¿Por ser qué? Congruentes. ¿Sí? Por ser congruentes. Es decir, que x menos 6 va a ser igual a 5 por ser congruentes. Muy bien. A ver, André. Sí, profesor. Si el 6 pasa a sumar, ¿cuánto me daría el resultado? A ver, el 6 pasa a sumar con el 5. ¿Cuánto vale x? 11. 11. Muy bien, 11. Very well. Vale 11. ¿Sí? Ya. Profesor, ya, sí, pero no sé, muy complicado, me pueden decir ya. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿sí? Yo sé que para ustedes de repente, congruencia, mucha cosa. Vamos a poner congruencia. Congruencia. Muy bien. Congruencia de triángulos. ¿Sí? Tienen que conocer solamente los casos, muchachos. Si conocen los casos, la vida va a ser maravillosa para ustedes, se los aseguro. ¿Cuáles son los 3 casos? El caso 1 se llama ángulo, lado, ángulo. Ese es el primer caso. Segundo caso, ¿cuál es? El que les dije hace un momento, lado, ángulo, lado. Y el tercer y último caso es lado, lado, lado. Ya está. Esos son los 3 casos de congruencia, muchachos, ¿sí? ¿Qué, profesor? ¿Y A qué es? A es ángulo. ¿Y L qué es? Lado, por si acaso, ¿sí? Voy a colocar acá por si acaso, ¿eh? A mayúscula es ángulo, ¿no? Y L mayúscula, ¿qué es? Lado, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de congruencia. Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, o lado, lado, lado. Ahí están los 3 tipos de congruencia. Muy bien. Y ahora, el chombo presente. Bueno, ahora voy a justamente a preguntar. Voy a preguntar, pero no va a ser una pregunta así malévola, ¿sabes? Vamos a hacer un afianzamiento, aunque suene raro, ¿no? Vamos a afianzar lo que hemos visto, ¿sí? Vamos a afianzar lo que hemos visto. Ahorita voy a poner acá, así, voy a hacerlo calladito, y voy a preguntarle a 20 sortudos de la tinca, ¿sí? Vamos a ver, muchachos. No es difícil, congruencia, a algunos les parece difícil, claro, no les puedo decir que es facilísimo, pero vamos a hacerlo con calma, muchachos. Si las cosas se realizan con calma, salen excelentes. Acá. Ya está. Miren, para que vean que soy cuate, yo lo voy a hacer practicar. Ya está. Ya está. Muy bien. Presten atención. Ahorita voy a poner justamente la diapositiva y voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Todavía no tengo la ruleta porque todavía no encontré material. Muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio. Para eso, voy a ampliar un poquito. Ya está. Listo, para que puedan verlo. Muy bien. Me dan lo mismo, ¿sí? Me dan lo mismo. Entonces, por ser triángulos, bueno, por ser congruentes, ¿cómo tienen que ser esos dos? Francisco. Francisco. Sí, profe. A ver, mira, como los triángulos son congruentes, activa tu audio, por favor. ¿Cómo tienen que ser estos lados de acá?
Francisco. ¿Cómo, profe? No se escucha A bien. ver, mira, como son congruentes, ¿cómo tienen que ser estos dos lados de acá? Francisco. Francisco. Muy bien, vamos a preguntar entonces, a ver, Francisco, si se puede conectar, por favor. Bueno, en la siguiente va a participar. Yader. 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 Sí, teacher. Ya. Muy bien, señorita Jimena. A ver, Yader, escucha, activa tu audio, por favor. Sí está activa, profesor. Perfecto. Si los triángulos son congruentes, ¿cómo tienen que ser estos dos lados? Iguales, profesor. Muy bien, ¿qué voy a escribir? Dime. 7 metros. Bueno, primero el otro. A ver, dime, el otro. X menos 5 metros. X menos 5 nomás puedo poner, ¿sí? Al final pongo la unidad. X menos Igual 5. 7. Ya, ¿cuánto vale X? El 5 lo puedo sumar. ¿Cuánto me da? 12, profesor. Correcto, muy bien. Listo. Ahí seguimos. Entonces, ahora viene su siguiente compañero. Voy a dejar de compartir para poder formularle la siguiente pregunta a su compañero. Si no pueden, por favor, con el audio, con el... Usen ¿cómo se llama? Ya. Listo. Usen el chat, ¿sí? Usen el chat. Listo, vamos a ver. El siguiente compañero y o compañera. Qué bueno, vamos a hacer que participen todos, eso es lo bueno. Y voy a llorar cada vez que la cosa sale perfecto, lloro. Ya, muy bien. Ahora le va a tocar a su compañero. A ver. David. Sí, profesor. Ya. Como son congruentes los triángulos, ¿cómo tienen que ser los lados? ¿Cómo? David. A ver. Muy bien, por ahí Francisco también respondió correcto. A ver, David. Por el chat, si no puedes, por el audio, por favor, por el chat, hijo, ¿sí? Respóndeme por el chat. Ya, muy bien. Francisco, ya que